hoy vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de varias cositas muy chimbas que pasaron en la historia y precisamente vamos a hablar de un tema que se llama la nube no existe. La nube no existe. Y cómo WhatsApp transacciona más de 100 millones de mensajes. Entonces, pónganse cómodos muchachos, póngale volumen a esta vaina. Si usted quiere ver mucho mejor el stream, yo los invito y los llevo por favor a que se vayan para Kik o para Twitch. Y nada, vamos esperando preguntas. Yo necesito hacer acá unas correcciones en lo que hicimos esta mañana. Entonces vamos dando una bienvenida cálida a todos los que se van sumando. A ver, entonces, ¿qué creen ustedes? Para que vamos ahondando en el tema un poquito, ¿qué creen ustedes que es la nube? Hay una frase muy conocida, parce, en el mundo que se llama, o dicen, la nube es la computadora de alguien más. Para que podamos entender el concepto de lo que les voy a explicar, ¿ustedes saben cómo funcionan los discos duros o no? Cuando ustedes toman una foto y esa foto ustedes la guardan en la nube, es decir, la tiran ¿cómo se llama esta vaina, weón? A Dropbox, a Google Drive, a Google Photos, a todas estas cosas que ustedes pueden cargar como la biblioteca, la librería de lo que corresponde su computadora o sus archivos. Todo el mundo dice la nube. De hecho, cuando ustedes terminan de desarrollar un sitio web o cualquier otro aplicativo que ustedes hagan y lo despliegan, es decir, lo tiran a producción, lo que nosotros decimos subir, desplegar, hacer release y todas estas vainas, todos estos términos, al final de cuentas es pasar los archivos a otro disco duro o guardar eso en un disco duro. Cuando ustedes suben el archivo por medio de un formulario o por medio de un aplicativo o por medio de un sistema, lo que funciona allí y puntualmente allí es que ese dato viaja, recuerden lo que hablamos en cómo funciona el Internet en el mundo, viaja por pulsos de luz, por medio de la fibra óptica, que son cables de vidrio, y ese dato se va y se guarda, es decir, va y aterriza en una máquina local que está por allá en un pueblo, quién sabe dónde, dependiendo del servidor que ustedes tengan o del servicio que ustedes tengan, y ese dato lo obtiene la computadora. Obviamente eso lo procesa un sistema que es desarrollado obviamente por nosotros los desarrolladores, y ese fragmento de luz o ese dato que viajó va y se guarda en ese disco en específico. Entonces, vuelvo y digo, la transacción es física completamente, no existe la nube. Eso creo que queda súper claro, ¿cierto? ¿Qué creen ustedes que por debajo está pasando? Pueden pasar muchas cosas, ¿cierto? Y una de esas cosas puntualmente es que o se te cayó el internet, es decir, una ardilla bajó del árbol y mordió el cable del internet o de la fibra de tu operador. Usted puede ser Tigo, usted puede ser Movistar, usted puede ser cualquiera, pero si esa red o esa fibra se cae o se cae incomunicado. Entonces la pregunta es, ¿el internet está en la nube? No, cero. Eso simplemente es un periférico, eso es un cable físico que es vulnerable a lo que sea. Y por ejemplo, algo de lo que pasa mucho aquí en mi casa, yo vivo a las afueras de la ciudad, y es muy teso porque cuando uno vive a las afueras, parce, hagan de cuenta que retrocede 10 años en todo el tema de tecnología. Es algo muy frustrante porque llueve, se va el internet. Así de sencillo. Cae muchos truenos, se va la energía, porque la infraestructura para operar ese tipo de demandas que tiene la zona rural, pues es casi que nula. Entonces uno a cada rato ve los de la fibra óptica, si tiene usted fibra óptica por ahí parchando cables, porque si no es que llueve y se cae el internet, es que pasa una mula grande y rompe la fibra del internet. Es así, es una cosa, es un tema pues como que pelle, o sea, estamos en pleno 2026 y todavía nos toca, está como remendando cosas. Y lo mismo pasa, uno ve los de empresas públicas de Medellín, huevón, tratando de reparar muchas vainas de caídas de luz, de daños de contadores y nos quedamos sin energía. Entonces, una cosa es por otras, igual, si no hay energía, no hay internet. Entonces, eso es lo que yo les decía, frustra a veces, fue pucha, estar lidiando con que no puedo trabajar, no puedo conectarme a una reunión, no puedo subir un archivo porque no tengo internet. Y eso puede pasar en cualquier momento. Hay un escritor que se llama Andrew Blum
él escribió el libro más famoso sobre el Internet físico, que se llama Tubes, o sea, tubos. Y la frase perfecta es, no hay nube, hay muchísimos cables que llevan a muchísimas bodegas. Ese libro es brutal, vaya búsquelo. Cuando tengan a las personas que les gusta leer, vaya, péguele la revisada, que es muy, 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 muy brutal. O sea, la información que hay ahí vale mucho la pena. Y la pregunta puntual es, ¿qué lo llevó a investigar a ese man pues, todo este tema? Y es que un día se le cayó el internet en la casa porque una ardilla se subió al cable que servía a su edificio y lo mordió como si fuera una ramita. Y ese día se tumbó todo el romanticismo que hay sobre el avance tecnológico del internet y tiene todo el sentido del mundo. El servicio de PM nunca falla, así es. Y es que es tan sencillo, y volvemos al contexto, parce, la nube no se puede morder, ¿no? Y si la ardilla te apaga el internet de un mordisco es porque nunca estuvo en el cielo. Siempre fue un cable físico frágil y mordible. Tiene todo el sentido. Por ahí pregunten, ¿y qué pasa con Starlink? No sé quién fue el que preguntó. Ah, hace Montana en Twitch fue el que preguntó. Starlink, esto también lo hablamos para las personas que lo recuerdan. Lo hablamos mucho en ese stream que hablamos de que cómo funciona el internet o dónde vive el internet. El internet satelital ha tenido una revolución a ver, ha tenido una revolución súper importante en los últimos años. Yo recuerdo que compré Starlink más o menos, hace unos 3 años, si no estoy mal. Pero yo antes intenté con otros proveedores de Starlink, de internet satelital. Había uno que se llama HughesNet, si no estoy mal, y había otro súper raro, de hecho. De hecho, intenté con internet de radiofrecuencia, que ya les voy a explicar así cómo funciona. Parce, y era una cosa de locos. Era una cosa de locos. Sencilla y llanamente, porque estoy diciendo que es una cosa extrañísima. Vamos a hablar, por ejemplo, con el tema de HughesNet. El Internet satelital antes de que estuviera Starlink era una cosa súper compleja, porque al final de cuentas, como funcionaba era que yo contrataba un plan. Supongamos que ese plan era de 200 gigas, ¿no? Vamos a subir un poquito aquí la cámara para que nos veamos un poquito mejor. Era de 200 gigas, ok. Entonces tenía 200 gigas transaccionales para gastarme en el mes. Cuando yo me consumía esas 200 gigas, es decir, yo descargaba un archivo de 1 giga, por ejemplo, ya me quedan 199 gigas. Y quizás, y de pronto, ojalá hubiese sido 200 gigas, eran 20 gigas. Entonces, descargaba 1 giga de cualquier programa y en descarga ya me había gastado 1 giga, entonces me quedan 19. Y así sucesivamente hasta que me gastaba todo el internet. ¿Y qué pasaba el día 20? ¿Qué pasaba el día 19? ¿Qué pasaba el día 18? Que ya me había gastado todo. Parce, no tenía internet hasta el corte del mes. Claro, porque los datos y los costos asociados de manera satelital eran unas cosas impactantes, eran unas cosas súper costosas y eran planes muy caros. O sea, yo ahí me di la pela mucho tratando de encontrar una solución porque en el lugar donde yo vivo, mis amores, en ese tiempo solamente llegaba internet conmutado. ¿Usted sabe lo que es el internet conmutado? Perdón, internet por línea de cobre. ¿Usted sabe qué es eso? Ese internet es, parce, la verdad, es como de los más viejos que se pueden encontrar uno. El internet el de la línea de cobre es, al final de cuentas, para ser un dolor de cabeza, porque pues era muy lento y tenía solamente 1 mega de velocidad, una sola mega. Y yo trabajando en desarrollo, yo trabajando en subidas de versiones, yo trabajando en descargas de archivos pesados, en un montón de vainas que necesitaba obviamente implementar, pues ahí es donde yo decía, men, ¿quién vale? Entonces fue donde busqué el internet satelital, ¿no? Y ahí fue donde me di cuenta que era peor aún, porque la latencia que tenía ese internet, es decir, esa latencia que se demoraba mi dispositivo para llegar al satélite y que el satélite respondiera con la información, se demoraba un montón. Entonces era demasiado lento. Era
casi que peor de lento que tener el internet perdón, de fibra de cobre, de línea de cobre, perdón. Y para que vayamos un poquito más allá y darles un poco más de contexto, el Internet satelital funciona como una triangulación de conexión satelital Internet. Funciona, déjenme, yo les comparto más o menos. Ah, sí, eso. Pero ¿por qué abro yo la página completa? Ok, ¿cómo funciona la red de Internet satelital? Acá se las estoy compartiendo y funciona así. El dispositivo envía la solicitud, es decir, mi computador, mi celular, lo que sea, envía la solicitud a la antena que tengo conectada en el techo de mi casa. Luego, la antena va al satélite que está en órbita, el satélite va a la estación terrestre se conecta al Internet, el Internet responde, estación terrestre, satélite, viene desde la estación terrestre, perdón, luego se devuelve toda la información en el mismo ciclo. Entonces no es que el satélite, mejor dicho, parce, eso sea lo más óptimo y lo mejor del mundo. ¿Qué pasa con el satélite? Que nos estamos ahorrando una conexión por mucho cable. Es decir, no viaja por debajo del mar todo lo que yo estoy haciendo acá en mi casa. En ese momento, por ejemplo, el stream no está viajando porque lo estoy haciendo con Starlink. No funciona por debajo del mar con los cables de fibra óptica, como está desplegado todo el Internet del mundo, sino que hace un tipo de guiño guiño, atajo, viaja al cielo y el cielo va al otro extremo del mundo, donde ya hay una terminal terrestre del Internet. Qué vuelta tan tonta, ¿no? Y qué cosa tan cara. Porque entonces, ¿para qué sirve el satelital al final de cuentas? Y Cevitas, ¿qué más? ¿Cómo vamos? Y eso que se sigue usando el cable coaxial, exactamente. Y es una cosa muy costosa. O sea, para que tengamos relevancia, díganme ustedes cuánto pagan de internet acá en Colombia. Hablando de megas, no sé, 100, 200. ¿Cuántas megas tienen ustedes en sus casas y cuánto pagan promedio? Para que yo les doy un comparativo. 500 megas, 100 lucas. Imagínate, 500 megas, 90.000 pesos. 72.000 pesos, 300 megas. 200 gigas, Chile, $11. Imagínate, Dixon. 20 gigas, $11. 900 megas, 120.000 pesos. Que 120.000 pesos son casi $40 acá en Colombia. Tengo fibra óptica, pues así súper hechiza, ¿no? De esas empresas que llegan aquí y tratan como de dar un valor agregado, de decir, parce, te vamos a ofrecer una cosa de locos, una belleza de fibra óptica, una cosa que, mejor dicho, te va a enamorar y te va a encantar. Pero son remiendos de puros cables y puras empresas para llegar hasta esta zona rural. Entonces, por ejemplo, yo pago esa fibra óptica. ¿Sabe cuánto me cobra? Me cuesta a mí 300 megas, 80.000 pesos de esa fibra, de esa fibra. Ahora vámonos a Starlink. Y eso que Starlink se vende como el internet satelital más económico. Y tiene sentido, sí, efectivamente. Es uno de los internet más económicos que hay en el mercado. Uno dice, sí, es que vale muchísimo la pena. Pero, parce, yo pago, sin mentirles, yo pago, a ver si me acuerdo, 266.000 pesos mensuales por 100 megas. Y hay planes peores, dice la Biblia por ahí, weón. Una fibra óptica que con $11, por ejemplo, como dice el parcero de Chile, son 20 gigas. Y en esas 20 gigas, amigos míos, todo se va por el mar. Todo fluye bajo el mar. Tan, 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 tan. A ver si esto funciona. No. Debajo del mar. Imagínense, póngase usted a pensar eso. Entonces, $11, 20 gigas debajo del mar y 220.000 pesos colombianos por 100 megas, que lo único que hacen es llegar al mismo punto que va A o B, o por cable o por satélite, pero llegan al mismo punto, no tiene sentido. Lo que pasa es que cuando nosotros vivimos en zonas rurales, cuando vivimos pues, en
lugares, weón, que al final de cuentas es difícil que llegue el internet, es una de las opciones que nos toca comprar internet satelital para poder tener conexión a internet. Pero al final de cuentas no es la mejor opción, ¿cierto? Eso es el internet. Entonces la nube, vuelvo y digo, la nube no existe, mis amores. ¿Cómo les pareció? ¿Todo claro? ¿Cómo funciona la nube? Eh, entonces, hoy ya hablamos de el tema de la nube no existe. Y eso estuvo bueno. Vámonos ya a hablar WhatsApp. ¿Qué pasa? ¿Cómo es posible que WhatsApp pueda transaccionar más de 100 millones de mensajes por minuto, ¿no? Creo que es por minuto. ¿Cuál es esa capacidad que tiene ese sistema para poder transaccionar todo el tiempo? Bueno, a ver, WhatsApp, la realidad es que WhatsApp puede alrededor de 100 millones de mensajes al día. Vamos a partir de ese número entre los 86.400 segundos que tiene un día. Da más de 1 millón de mensajes por segundo sin parar nunca. Imagínense la capacidad operativa que tiene todo su ecosistema y toda su arquitectura y todo su software para poder transaccionar eso. Transaccionar más de 1 millón de mensajes por segundo sin parar. WhatsApp es una de las arquitecturas, o Meta es una de las arquitecturas más estables que existen y aún así tiene caídas. ¿Por qué? Porque la nube no existe. ¿Por qué? Porque los errores pueden pasar y porque las máquinas pueden fallar, sencillamente. Entonces, recuerden que un servidor es un computador sin pantalla ni teclado. Simplemente está la CPU y esa CPU tiene la memoria RAM, tiene el disco duro, tiene su procesador y si es de inteligencia artificial tiene su GPU o tarjeta gráfica y eso va metido en un rack que son como torres llenas de puros servidores así. No hay un teclado y no hay obviamente pues como un mouse. Y esos servidores están programados en su totalidad para atender pedidos. Es como un mesero. Y una sola de esas máquinas puede sostener alrededor de 1 millón, hasta 2 millones de líneas abiertas a la vez. Imaginen la capacidad que tienen en hardware esos tipos de servidores para poder atender tantas solicitudes. Es que no nos vamos muy lejos y volvemos al tema que hablamos ahorita. Si la nube no existe, imagínense la demanda tan grande en recursos, que también lo hablamos en la burbuja de la inteligencia artificial, de recursos que tiene que tener una bodega llena de servidores para poder atender todas las solicitudes del mundo. O sea, estamos hablando de peticiones globales, de celulares, de computadoras, de tablets, de todo lo que está conectado a Internet. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que generar más conciencia, chicos, y es que cuando ustedes montan o mandan mensajes y mandan videos de sus hijos, fotos de sus hijos, eh, no sé, cosas tan privadas por WhatsApp, con todo el contexto que les acabo de explicar al principio, recuerden que la nube o cuando ustedes envían esa información, eso queda alojado en un computador, loco. Eso no se disuelve en el tiempo. Todo eso se comparte a servidores en otra parte del mundo. ¿Qué hacen con esa información? Eso es otro tema que vamos a tocar en otro stream. Pero es impresionante y hay que ser también llamar a, hey, parce, sean conscientes que ustedes están compartiendo la vida de su familia, las fotos en pelota de su mujer, las fotos en pelota de sus hijos, porque los ve muy lindos en la bañera, pero todo eso se está almacenando en computadoras en otro lugar del mundo. Y ahí hay un gran problema de seguridad. Y ahí ustedes son vulnerables. GitHub es la nube también. GitHub está guardado en un servidor. Pues en varios servidores, en una granja de servidores. Entonces no es la nube, ¿cierto? Exacto. Y todos los repositorios están guardados en otros servidores. Entonces, ¿por qué ahora no es tan válido el patentaste tu código, patentaste tu idea? Parce, ¿cuánta gente que tiene mina esos datos, que son especialistas en datos, se traen toda esa información que hay en los servidores para poder tomar decisiones? ¿Usted cree que no se hace un comercio por debajo de todo lo que está pasando en el Internet? Y eso son riesgos que nosotros tenemos que tener con los pies en la tierra.
Si esa empresa cierra la cuenta por error o por alguna regla o cambia las reglas y decide vetarte por todo el tema, la vida digital tuya queda almacenada en ese computador. Ellos no lo eliminan. Simplemente te quitan el acceso y se quedan con la información tuya. Y uno dice, no, voy a subir todo mi galería del celular y la computadora o lo que sea, lo voy a subir a la nube porque pues no tengo almacenamiento pues, en mi celular o donde sea. Estamos entregando información demasiado sensible. ¿Qué alternativa tenemos? Ninguna. Lastimosamente el mundo hoy en día funciona de esa manera. Lastimosamente hoy en día la tecnología rompió y quemó la privacidad, muchachos. Por más copias de seguridad que ustedes hagan, tienen mucho malware en sus computadoras. Tienen las redes sociales que escuchan absolutamente todo lo que ustedes hablan. ¿No les ha pasado que ustedes dicen, hey, qué chimba comprarme un closet? Y se meten a las redes sociales en Meta, más que todo, que se mantuvo un caso de demanda por eso, y les aparece closet en promociones. La privacidad se perdió. Y fueron los grandes sacrificios que hizo la humanidad para poder tener comunicación y facilidad, interconectividad. Y lo más teso es que la hizo desde la inocencia, o sea, el ser humano no era consciente de lo que iba a perder por tener tecnología. Es que el Internet es una red conectada entre computadoras, eso no es que esté en la nube o que Dios colocó su mano, huevón, y salió el Internet y él obtiene todos los datos en la nube. No, 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 todo eso son computadoras, todo eso se riega en las computadoras, ¿cierto? A ver, lo que podríamos hacer lo que podríamos hacer quizás, como para mitigar un poquito esa vaina, cómprense un disco duro externo y graben allí las cosas privadas suyas que no quieran perder. Pero no cuelguen eso en ninguna cuenta. No vinculen ninguna cuenta de almacenamiento o de sincronización de fotos o de videos. Pásenlo, como la vieja escuela cuando era el disquete. Uy, el disquete. Qué buenos momentos era el disquete de ¿cuánto era? 1.44 megas. Era el almacenamiento total de un disquete de 3 cuartos. ¿Mm? Cada uno tiene su buena voluntad al final de cuentas cuando está compartiendo, cuando está mandando un mensaje por WhatsApp, simplemente para notificar a sus papás, a sus abuelos o a la familia cercana de cómo está creciendo el hijo. Yo soy en este momento un conejillo de indias con eso. Yo tengo prohibido compartir fotos de mi bebé en redes sociales. De hecho, no lo muestro ni siquiera. Porque es responsabilidad consciente en la tecnología, porque hay que ser conscientes que no es porque sea un fastidioso, un egoísta, no, es porque uno sabe lo que pasa realmente en el Internet. Tanto ha pasado, muchachos, abro un paréntesis, les quiero contar algo. Ustedes sabían que en un país de Europa, los multimillonarios se metían a una liga de francotiradores para matar civiles. O sea, ellos pagaban, les daban su kit y se iban a cazar con un fusil gente en la calle. ¿Ustedes vieron eso? Parce, el ser humano es una basura. Yo siempre lo he dicho, es una basura. Entonces hagan de cuenta qué va a pasar cuando tengan acceso a información de bebés, conociendo los casos que se han presentado en todo el mundo. Sí, 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 pues muy fuera de lugar los comentarios que están haciendo. Entonces, todo es muy denso, como lo de estos archivos, el de, ajá, sí, tal cual, exactamente. Y todo el misterio que hay en Disney y todas esas vainas, weones. Entonces, por eso uno dice, parce, yo me tengo que blindar. Y claro, uno es un X, es un cero a la izquierda y puede ser simplemente una persona que quizás no, pues, a mí no me interesa ni quiera ser reconocido. Pero mis datos pueden ser vulnerados en cualquier momento, en cualquier situación. Y por eso uno tiene que ser muy prudente y muy estratégico para poder tomar
decisiones de a quién compartir y cómo compartir la información, ¿cierto? Entonces, pero ellos son los dueños del Internet. Entonces, imaginen la capacidad que tienen en sus granjas o bodegas de servidores para poder atender todos los requerimientos y todos los mensajes que llegan de WhatsApp. Y al final de cuentas no es difícil, porque es que WhatsApp y las transacciones que tienen son bytes. ¿Cuánto pesa un mensaje? Un byte, 2 bytes, 5 bytes. Entonces la transacción se hace efectiva es precisamente por el peso que tienen los mensajes y obviamente la optimización que tiene también el software, el aplicativo como tal para poder comprimir ese tipo de datos y que sea mucho más fácil transaccionarlo, llevarlo y traerlo. ¿Por qué las imágenes se ven tan feas en WhatsApp? Porque hay un servicio que hace la optimización de las imágenes para poder bajarles calidad y eso es igual a bajarles peso para que puedan viajar mucho más rápido. Aún así, con todo lo que ellos optimizaron en su sistema, su infraestructura es una cosa de locos. Y tanto es así que les puedo garantizar que los mensajes que ustedes envían por WhatsApp puede llegar uno a cada servidor independiente en un año sin repetir el mismo servidor. Imagínense. Incluso en WhatsApp se borran los metadatos originales de la foto. Es un método de compresión también y es lo que ellos tratan de decir es que es cifrado, punto a punto. Cifrado, cifrado tu culo. Es así de sencillo. El mundo o el Internet no se mueve porque sea algo superpoderoso. Imagínense un ser supremo, no hablando de Dios, obviamente, no, pero sí como, es que yo estoy muy viejo, weón, no sé si sea un referente para ustedes, pero hay una película que se llama Querida, encogí a los niños, ¿no se la han visto? Es bacana, es muy vieja, pero es bacana. Imagínense ustedes en un panal de hormigas. Ustedes son las hormigas. Alguien tuvo la gran idea, que eso ya lo hablamos en uno de los streams, de tirar redes por todo ese panal para interconectar cada panal. Eso es el Internet. Y en cada uno de los puntos estratégicos de ese panal, donde hace mucho frío, agregaron edificios de computadoras. Es eso. Acá podemos ver un tema de, pues, como WhatsApp, cómo funciona. Yo soy muy de Wikipedia porque son como fuentes oficiales de información y de conocimiento. Pégale la revisada, ahí está la historia completa de cómo nació WhatsApp, si quieres saberla, si no, pues cada quien. Pero ahí está toda la información que les acabo de compartir. Al final de cuentas, señores, tenemos que tener un equilibrio entre la vida de nosotros, la privacidad y la tecnología. Lo primero es, recuerden que todo lo que ustedes mueven en su celular va al computador de alguien más. Llámenlo como lo quieran llamar, romantícenlo como lo quieran romantizar, pero es información sensible que se queda almacenada en otros computadores. Las fotos, los chats, todas las conversaciones, los videos de sus hijos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Y hay que tener honestidad y tener un matiz bastante honesto, y es que la nube no es una estafa, es súper útil. Pues hay respaldos, hay seguridad, nos permite crear este tipo de plataformas y compartirlas con el mundo. Hablando de páginas web, mercado, pues, marketplace, tiendas en línea, aplicativos que salvan vidas, aplicativos que optimizan la vida, sí, claro, son súper útiles. Pero el punto no es que sea mala, es que no es magia, señores. No es como que usted subió eso, lo vio la otra persona y se disolvió. Así como Thanos. No. Y eso que nosotros estamos utilizando, al final de cuentas, gústele el que le guste, también es sacando el planeta. El costo que se necesita de agua y de luz para mantener esas bodegas donde se almacena toda esa información es absurda. Por eso dije ahorita, el ser humano es una basura.
Y yo me gano mi vida gracias a la tecnología, pero yo tengo que ser consciente, un ser pensante, y tengo que ser neutral, y tengo que ver también la otra cara de la moneda. Estamos acabando con el mundo, con la misma humanidad, hasta su forma de pensar. Y lo hablamos en el stream de ayer o de antier. Marica, qué cosa tan tesa la mentalidad de los pelados hoy en día, por estar consumiendo basura en internet. Entonces, muchachos, ¿les gusta el tema de WhatsApp? De los datos sensibles.